Este espacio está patrocinado por Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Muy buenos días, otra vez estamos por aquí. ¿Qué tal las Navidades? ¿Todo ha ido bien? Bueno, les reservo una sorpresa para el final que les contaré, porque venimos también con regalos para ustedes, además de ser un regalo boomerang, porque se nos vuelve también a favor nuestra, y es que posiblemente estaremos un poquito más de tiempo con ustedes, un par de días más. Ya les concreto luego más tarde. Ahora me van a permitir que les hable de cuestiones importantes. Ya saben ustedes que está... en la actualidad la modificación del artículo 49 de la Constitución, de cambiar la palabra disminuido por el de persona con discapacidad, y la verdad es que términos como feo, negro, enano, subnormal, paralítico, sordomudo, invidente o incluso ya, de manera futurista, persona con diversidad funcional, un término este último que no define la discapacidad, ya que todos somos muy diversos, pero no todas las personas tienen discapacidad. Además, no está contemplado en los instrumentos internacionales, ni está respaldado por el tejido asociativo, ni cuenta con fundamento etimológico, médico, académico que lo sustente, ni existen avales normativos, jurídicos o políticos o de uso extendido. Sin embargo, es un término que ha gustado al oído de la clase política y le han dado cabida en el uso del lenguaje para definir a las personas con discapacidad como personas con diversidad funcional, sin analizar previamente, como ocurre ahora pues prácticamente con todo, qué puede significar hacer un uso inadecuado de los términos del lenguaje para dirigirse a una parte de la sociedad. En definitiva, son términos que en alguna ocasión seguramente ustedes han escuchado, pero que, ya les adelanto, son peyorativos para identificar un sector de la sociedad como es el de las propias personas con discapacidad, que es como han de denominarse. Según el Real Decreto de Procedimiento para el Reconocimiento, Declaración y Calificación del Grado de Discapacidad, las referencias que los textos normativos efectúen a minusválidos por entonces y a personas con minusvalía por entonces, se entenderán realizadas a personas con discapacidad. Asimismo, este Real Decreto establece que a partir del 1 de enero del 2007, las disposiciones normativas elaboradas por las administraciones públicas deberán utilizar los referidos términos. Puede ser una nimiedad, pero el uso adecuado del lenguaje, de la terminología, es muy, muy importante. Tiene, entre otras cosas, una función adaptativa. El lenguaje verbal o habla permite al individuo adaptarse adecuada y competentemente al medio social. Esto quiere decir que facilita el lenguaje y la autorrealización de la persona, lo cual se traduce psicológicamente en bienestar o malestar. Depende cómo a uno le identifiquen o le llamen, la visión, la percepción de la realidad que viven ciertas partes de la sociedad pueden ser identificados y tratados de una manera u otra. De una manera más positiva o más negativa. En cualquier caso, siendo esto muy, digo esto para evitar críticas, más importante es lo que hay detrás de una denominación. Me refiero, habrán oído ustedes, como decía, hablar recientemente que hay un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para modificar el artículo 49 de la Constitución, donde las personas con discapacidad se les denomina disminuidos desde el año 78, año en el que se aprobó nuestra Carta Magna, la Constitución Española. Pero, como decía, más allá de esto, es importante saber si realmente eso va a producir un cambio considerable en la vida de las personas con discapacidad, o por el contrario, va a ser un mero maquillaje, un mero acuerdo entre partidos de cara a un colectivo que quedaría muy feo no apoyar, o si por el contrario se ha quedado en agua de borraja en una posible e importante excusa, que ya creo que no, pero bueno, para utilizarla de cara a cambiar cosas más relevantes de la propia Constitución, ahora que estamos en tiempos complicados en la gobernanza de este país. Es decir, ya saben ustedes que en alguna ocasión se han aprobado normas en el Congreso que llevaban ajustes, cuestiones sociales, pero que realmente, como el que no quiere la cosa, aparecían otras muy relevantes de cara a conceder prebendas a los compañeros de viaje del gobierno de turno. Pero realmente, ¿qué es lo importante?
¿Quedan las personas con discapacidad protegidas a través de este cambio de denominación para disfrutar de unos derechos tan importantes como son los derechos fundamentales en cuestiones como las sanitarias, el acceso al empleo, a la vivienda digna? O por el contrario, podríamos decir que la modificación del artículo 49 de la Constitución somos, digamos, tontos, que nos lo hemos creído, pero que podría ser el tocomocho para hacer creer a un colectivo que van a cambiar su vida aunque todo vaya a seguir igual. Hoy tenemos en el programa a Rafael de Asís, que es una eminencia en la filosofía del derecho y que nos va a hablar de los cambios relevantes que sí se deberían contemplar en la Constitución española para mejorar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Amigos, amigas, lo que no está en la Constitución solo queda en manos de la voluntad política y ya sabemos cómo se las gasta la política. Por otro lado, también estará con nosotros Lorenzo Pérez, presidente de la consultora Legal Fidelities, como conocedor de cómo actuar, cómo reclamar ante negligencias médicas. Hemos visto importante que ustedes también escuchen cosas por si les surge en la vida o lo oyen a algún amigo que le ha pasado. Pues la verdad que unas negligencias médicas propician alrededor de 15.000 reclamaciones al año y con consecuencias finales de discapacidad. Les diré que tienen por delante un programa de actualidad con cosas muy interesantes que escuchar. Comenzamos. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Qué ganas tenía de veros? Maeva, Alejandro, bueno, realmente Alejandro no. Alejandro es que me mete siempre prisa, por eso le odio un poquito, pero no, le tengo mucho cariño también. ¿Qué tal? ¿Cómo se han ido los Reyes, las Navidades, todo esto? ¿Bien? Estupendos, ya te echábamos de menos. ¿El turrón dónde se ha pegado? ¿Los costados? A las caderas. ¿La tartada? Alejandro. Yo no te echo en falta tampoco, Javier. No, pues yo sí, hombre, no seas así yo de estoy duro. muy triste. No seas así de duro. Bueno, vale, me queda hacer esta sección. Bueno, al lío, nos traéis noticias súper chulas, interesantes, que seguro que van a gustar a los que nos están escuchando. Así que, a ver, Alejandro, cuéntanos esto de los robots, dime. Pues sí, Javier, hoy te traemos una noticia que es todo ciencia y que nos va a despertar a estas horas de la mañana. Pues hay unos genios pues que han hecho un robot que evalúa cómo los pacientes pueden usar sus brazos una vez que han tenido un derrame. O sea que me estás diciendo que va a haber un robot que me va a evaluar a la gente con derrames. Bueno, yo me estoy imaginando un robot ahí chiquito diciendo, muy bien, humano, estás mejorando, dale caña a esos bíceps. Soy Rafa Nadal. Bueno, la verdad es que yo quería saber si esto también se puede aplicar a gente pues que tengamos un gran bíceps, como el que tengo yo, porque yo tengo bíceps, tríceps. Entonces, bueno, pues por ver si me puedo quedar con un robot en casa o cómo va esto, Maeva, tú lo sabes esto, ¿no? Porque yo ahora no sé cómo. Perdona que me voy. Tranquilo, yo espero que lo consigas. Me voy, que tengo que entrenar y todo eso. Realmente esto de los robots y la inteligencia artificial, yo creo que va a hacer una evaluación bastante más objetiva que el ser humano, ¿no? Para ser los nuevos terapeutas. Bueno, y le añadimos el metaverso, Javier, que sabes que el otro día teníamos dudas. Bueno, sí. ¿Qué más tenemos? Pues mira, otro golpe de ciencia y de tecnología. Pues han creado un implante cerebral que traduce las señales cerebrales en palabras reales. Parece salido de una película de ciencia ficción. Ay, no, yo espero que los científicos no oigan mis pensamientos más oscuros, que tengo unos cuantos. Ahora siento bastante terror, o sea, solo de pensar que tengo un clip que dice todo lo que pienso en voz alta. No, por favor, no. Pues mire usted, yo tengo una pregunta. ¿Esto es solamente para humanos o para animales también? Porque esto sería espectacular. De hecho, los perros y los gatos nos caerían peor si escuchamos lo que dicen, porque al no hablar no meten la pata, como yo, mire usted. Hombre, hay animales, señor Rajoy, que también son humanos. Sí, no, hay humanos bastante cerdetes también, sí. ¿Os imagináis que puedan escuchar nuestros pensamientos más obscenos y de repente tú vas a entrar al ascensor y tu vecina puede escuchar en ese momento, puede sentir lo que tú estás pensando y decir, vaya, otra vez me toca con esta vecina que no se ha lavado los sobacos? Madre mía. Eso es horrible, ¿eh? Yo hay veces que entro en un ascensor y escucho cosas, pero no de la boca, ¿eh? Hay gente que se queda a gustito, ¿eh? Bueno, como usted dijo una vez, es el vecino el que elige el perro. Y es el perro el que quiere que
sea el ascensor de la comunidad. Justo, Eso sí, es, justo. este. Oye, Alejandro, otra noticia muy interesante también, que es el tema de la cerveza fresquita. ¿Por qué está fría o cómo? ¿Os habéis preguntado, tú te has preguntado alguna vez, Javier, por qué nos gusta más la cerveza fresquita que la caliente? Yo conozco a gente que estaba congelada y la ha devuelto. Bueno, a ver, yo honestamente soy de esas, no me escondo. Pero es que si tardas un poco en beberla ya como que parece que te estás tomando pis. No es porque haya probado el pis, pero si supiera algo sabría eso. Por el color, ¿no? No sé. Menos mal que Es el un pis drama. no lleva espuma. Es una manera de diferenciarlo adecuadamente. Pues no sé, Depende de la fuerza con que lo expulse. También. pues no sé decirte, Maeva, pero sí es verdad que se ha demostrado que la temperatura puede cambiar la forma en la que nosotros percibimos los alimentos. Es decir, si está a una alta temperatura un alimento, pues ese alimento lo sentimos con un sabor mucho más profundo que, por ejemplo, si lo tenemos a una temperatura más baja, que ese sabor se reduce mucho más la intensidad. Hombre, tiene muchas propiedades también la cerveza. Lo que pasa es que con el chollo de las propiedades hay mucha gente que se agarra cada melopea, que hay que decir que llevan alcohol también de vez en cuando. Sí, pero a ver, es que acabo de cortocircuitar yo también. O sea, ¿me estás queriendo decir que realmente el sabor de la cerveza nos gusta? Es que esta gente, no confíes en ellos, Maeva. No confíes en esta gente. No puedo. Más o menos, Maeva. Hay alimentos que los han creado para ser consumidos de cierta manera. En el caso de la cerveza, pues fría. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí la sección y ya pasamos a las entrevistas que son, de campeonato. Lo vais a escuchar. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Muy buenos días, ¿cómo estamos? De nuevo otra vez por aquí. Hoy, como les he anunciado en la editorial, vamos a hablar de algo que está en boca de todos, que es la modificación del artículo 49 de la propia Constitución, cambiando un término, pues ciertamente peyorativo por el de personas con discapacidad, ¿no? En este caso, desde luego, creemos que es importante ver el punto de vista de dos personas que han participado quizás en cuestiones relacionadas con la discapacidad y que pertenecen a los dos partidos que han firmado un acuerdo para que eso se pueda producir, ¿no? En cualquier caso, pues está al otro lado del teléfono dos buenos amigos, ¿no? En especial quiero saludar también a Emilio Sáez, con el que hemos compartido muchos días de trabajo sobre temas de discapacidad y sobre el que puedo decir que es un político de primer orden, ha sido profesor, deportista, miembro de la Confederación Española de COCENFE, ha hecho muchas cosas, incluso ha sido paralímpico, que participó en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en el año 1992. Y solamente me toca saludarle. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, amigo Javier. Encantado de acompañaros hoy. Me alegro. Y al otro lado está Violante Tomás, que es portavoz del Partido Popular de Discapacidad en el Congreso de los Diputados. Violante, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Encantada de estar aquí en este programa, que además me gusta mucho el nombre, lo de Sin palos en las ruedas. La verdad que sí. Bueno, pues me alegro que estéis con nosotros, que os encontréis a gusto y simplemente, lo he anunciado un poco en el editorial y ahora también un poco antes de empezar a hablar con vosotros, habéis llegado, el Partido Popular y el Partido Socialista, a un acuerdo en el artículo 49 para cambiar el término de persona con discapacidad, de minusválida a persona con discapacidad. Y entonces, quería que me dierais vuestra aportación, porque hay muchas personas expertas en términos jurídicos que dicen que además del artículo 49 habría que hacer más cambios en la Constitución para asegurar derechos fundamentales que puedan atender a las propias personas con discapacidad y que a día de hoy no está recogido. En primer lugar, ¿qué os parece el cambio? Y después, ¿qué más cosas creéis que habría que hacer para asegurar los derechos de las personas con discapacidad vía Constitución? El que quiera primero, el que levante la mano primero. Bueno, la verdad es que Violante... venga, vamos a buscar que la igualdad siempre es bueno. Si te parece, como no lo podemos echar a Cruz. suerte, yo lo que creo que en esto coincidimos tanto Violante como yo,
creo que era de justicia, que era necesario. Hemos tenido que esperar a la 15ª. Es algo que a veces sorprende, ¿no? Pero bueno, muy, muy contento. Yo creo que un nombre es poderoso, dependiendo de si se lleva a cabo para bien o para mal. Nos identifica ante los demás, tiene un peso además legal y también posee un importante valor simbólico, ¿no? Aunque a veces no elijamos cómo se nos define, representa, ¿no?, a ese colectivo. De ahí la importancia de que un nombre tiene que ser digno y justo, porque de lo contrario contribuimos a perpetuar estereotipos y clichés que a veces son peyorativos. Yo, por poner un ejemplo, a mí a lo largo de mi vida, al ser una persona con discapacidad, ya que tengo polio en un pie, se me ha llamado en documentos oficiales a lo largo de mi vida. En los años 70 ponía que era una persona subnormal, por escrito. Sí. En los años 80 era minusválido, en los años 90 discapacitado. A partir del 2000 tuvimos que esperar hasta el 2008, cuando España incorpora la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se adoptara ese término de persona con discapacidad. Yo en este término me siento cómodo. Creo que es algo que nos permite igualar y que, por tanto, tiene que quedar reflejado esa modificación del artículo 49 en nuestra Constitución. Si sale adelante, como así entiendo que tiene que ser, la proposición de reforma constitucional que hemos registrado conjuntamente los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, Violante, y además para que vea la ciudadanía que nos ponemos de acuerdo también en algunas cuestiones. Yo creo que esta reforma da respuesta a una demanda social y es fruto también, hay que reconocerlo, del empeño del propio movimiento social de la discapacidad, sí, ¿no?, liderado por el propio CERMI y las entidades que lo representan, ¿no? Hay que reconocer que siempre ha habido consenso, incluso en las comunidades autónomas, en el Estado, cuando había cuestiones que apoyar a las personas con discapacidad. La verdad que yo creo que ha sido de los pocos colectivos que hemos conseguido el consenso entre distintos partidos, ¿no? Violante, ¿tú qué me puedes decir al respecto? Sí, hablando del consenso, he estado estos 4 años, esta legislatura anterior en el Senado, en la Comisión también de Políticas Integrales de la Discapacidad, que he sido la portavoz, y ha sido muy fácil ponernos de acuerdo. Era la comisión en la que casi todo lo sacábamos por consenso, casi todo. Y yo sabía que al final nos podríamos de acuerdo en el tema de cambiar el término disminuido, porque a nadie le gusta, no le gustan las personas con discapacidad, pero es que no nos gusta a nadie, porque nadie es disminuido, nadie es menos que nadie, todos tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades y por tanto era fundamental que al final nos pusiéramos de acuerdo. ¿Que nos podíamos haber puesto antes? Sí, pero bueno, es que no partió la cosa bien porque pues no se podía abordar una reforma constitucional sin consultar o sin el concurso del partido mayoritario de la oposición, como es el Partido Popular. Entonces, en el 2021, cuando el gobierno pues pretendió abordar esa posible reforma constitucional, pues era muy difícil que pudiera salir adelante. Ahora ya, pues bueno, pues sí que nos hemos puesto de acuerdo y por supuesto que somos los dos grandes partidos con capacidad para sacar esto adelante y bueno, es lo primero con lo que abrimos el año 2024 y siempre es, yo creo que es bueno dar a entender también a la ciudadanía que los dos grandes partidos, aunque tengamos muchas discrepancias, porque las tenemos, pero en lo fundamental como es en este tema de cambiar esa denominación, pues nos hemos puesto de acuerdo pronto y además va a salir por lectura única y ya, vamos, que lo tenemos ya y es algo que tenemos que celebrar. Hay un Real Decreto que aprobó, pues bueno, dicho sea de paso, en la época de Zapatero, el 1 de enero del 2007, en el que decía que las disposiciones normativas elaboradas para las administraciones públicas debían utilizar referidos términos en alusión a la definición en lugar de disminuido, de persona con discapacidad. Todo esto pues lo empuja un poco la llegada de la Convención, que el gobierno español la ratifica, claro. Y que por tanto da ese impulso. ¿Hacía falta que se aprobara y se firmara por el Estado español una convención
para darnos cuenta de que ese término era bastante peyorativo y que al final no es solamente un término, sino es también cómo se percibe la imagen de una persona con discapacidad desde el punto de vista de cómo se le llama, porque también influye en cómo puede concebirse una persona con discapacidad, si una persona activa o una persona como sujeto pasivo, perceptora de servicios asistenciales, que genera un gasto y que al final eso, pues quieras que no, pues puede ser un inconveniente social o económico y en consecuencia, como siempre decimos nosotros, al final es el entorno y son sus consecuencias, si no las arreglamos, las que perjudica a una persona con discapacidad incluirse en la sociedad. Hacía falta la convención. Sí, la bueno, yo creo que la convención lo que hace... Habla tú. Sí. Sí, adelante. Nada, sí, gracias, Emilio. No, decía que la convención supuso un punto de inflexión que era necesaria porque al final las personas con discapacidad son personas con los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos, pero había que poner en marcha esa convención para que de alguna manera reflexionáramos, todo el mundo pudiera reflexionar sobre que hay que poner el foco en las capacidades y no en la discapacidad. Que yo creo que durante mucho tiempo se ha puesto el foco en la discapacidad. De esa manera es como tú decías, Javier, se ha visto a la persona con discapacidad como un sujeto pasivo que no aportaba, cuando realmente la persona con discapacidad tiene múltiples capacidades, algunas muchísimas más o por lo menos las ejercita de otra manera a las que no tenemos una discapacidad. Y es importante que se ponga ese foco en que las personas con discapacidad tienen capacidades y que tenemos que mirar eso, no fijarnos en la discapacidad, sino fijarnos en que son personas activas, personas que aportan, personas que además ayudan a que el mundo sea mejor, y eso yo lo he comprobado muchas veces. Yo llevo desde el año 88 en el mundo de la discapacidad y he comprobado como muchas empresas que han contratado a personas con discapacidad luego han dicho, es que ha cambiado el ambiente, es que aquí se está mucho mejor que se estaba antes de que la persona con discapacidad pudiera entrar. Por eso yo creo que es fundamental también las palabras. Yo creo que las palabras hay que llamar a las cosas por su nombre, y la palabra disminuido era una palabra que había ya que cargársela. Y yo además estoy feliz de que en este año ya no la carguemos definitivamente. Pues hay una cuestión importante, claro, lo que se está comentando es cierto, lo que ocurre que claro que al final, como se suele decir, de las palabras o del amor no se vive, ¿no? Se vive de lo, desgraciadamente, que siempre tenemos que hablar, que es del fondo de la cuestión, que es cómo se apoya todo esto, porque, perdona, Emilio, hay cuestiones importantes que también tienen que seguir avanzando, ¿no? Porque al final también hay expertos que dicen que el cambio de denominación es muy importante, pero que también habría que asegurar otros derechos fundamentales en la Constitución. Evidentemente, pues fijaros, hay un elemento fundamental que es el modelo de autonomía personal que ahora estamos impulsando desde el tejido asociativo, pero que no acaba de arrancar, la figura del asistente personal, la falta presupuestaria. Bueno, al final podemos hacer leyes y podemos hacer muchas cosas hasta que la reserva de empleo del 7% pase al 40%, pero si luego no hay medios económicos para apoyar todo esto, ¿cómo lo podemos resolver? Emilio. Bueno, yo creo, Javier, que es muy importante esta modificación porque es cierto que concierne al lenguaje e importa que en nuestra Carta Magna se designe a las personas con discapacidad de manera digna y justa, pero también es esencial por lo que supondrá, ¿no? Porque se va a recoger expresamente en la propia Constitución que los poderes públicos tienen la obligación de impulsar políticas que garanticen, pues eso, autonomía personal, la inclusión social, el acceso digno a la vivienda. La ley de propiedad horizontal tiene deficiencias que nos va a obligar a tener que hacer un esfuerzo para que la gente que llega a una discapacidad severa o por edad se siente recluido en su propia casa, y eso no puede dignificar a las personas. El acceso al empleo digno, el acceso a la formación, son muchas las cuestiones que hay, pero en la actualidad yo creo que es importante resaltar que los más de 4 millones de personas que hoy conviven con algún tipo de discapacidad en España
y estamos hablando de un 15% de la población mundial. Por tanto, es muy importante que cuando nos dirigimos a un colectivo concreto, en este caso a las personas con discapacidad, lo hagamos de manera, como digo, digna y justa. Por tanto, yo creo que ese día echaremos abajo una barrera para alcanzar en mayor grado esa igualdad real. Ya sé que la igualdad real, plena y efectiva viene acompañada con legislación, también con planificación y con recursos económicos, y al menos, bueno, pues yo creo que, como te decía al inicio, ¿no?, de tener una nomenclatura peyorativa en los años 70 a, bueno, pues llamarte pues como eres, primero persona, y a partir de ahí, bueno, pues con discapacidad, que no hay ningún problema en reconocerla. O sea que creo que, como digo, los nombres importan, y yo asistiré a este debate muy ilusionado. Pues nosotros queremos haceros un último encargo, y es que trabajéis, que lo hacéis mucho y bien, porque pues se dé un impulso importante ya a los modelos de vida independiente, a las oficinas de vida independiente, sobre todo a la figura del asistente personal, que no arranca, y que nos gustaría que, por favor, desde el Congreso hagáis lo posible para que esto de una vez por todas pues salga para adelante. Así que, sin más, nos despedimos. Vamos a ello. Os deseamos lo mejor, que será bueno para todos los españoles, seguro. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí hoy. Un abrazo fuerte. Javier. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues como les decía, vamos a tener a personas muy relevantes que tienen muchas cosas que contarnos, más allá de una opinión sobre si es interesante el cambio del artículo 49 de la Constitución, de cambiar la palabra disminuidos por el de personas con discapacidad, que seguro que estará de acuerdo en que sí. Lo que pasa es que hay que profundizar mucho más en eso, y creo que estamos perdiendo una oportunidad importante de hacer cosas importantes. Rafael de Asís es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Posee una amplia experiencia docente en varias universidades, por ejemplo, como decía, Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, Jaén, Carlos III. Bueno, también ha estado en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Ha contribuido significativamente al campo de la filosofía del derecho, la teoría del derecho, la interpretación y la argumentación jurídica, así como en algo muy importante para nosotros, que es los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, autor de más de 20 libros, más de 100 artículos, y también es investigador y es responsable de la Red del Tiempo de los Derechos y de la crítica de nuestro querido amigo Javier Romañac, un gran impulsor del movimiento de vida independiente en nuestro país. Yo ya me hago con este currículum muy chiquitito y le dejo cabida a Rafael, que está con nosotros. ¿Qué tal, Rafael? Hola, Javier, muchas gracias por invitarme a estar aquí en este espacio. Bueno, es un placer, porque sabemos que nos vas a contar muchas más cosas que lo que muchas veces nos cuentan los políticos, que es eso de sí, está muy bien el acuerdo, se enredan en que está muy bien el acuerdo y poco más allá, pero realmente, bueno, aparte, ¿qué te parece a ti el cambio y qué crees que podríamos aprovechar en esta modificación de la Constitución para asegurar los derechos de las propias personas con discapacidad? Bueno, yo creo que lo primero es felicitarnos por el cambio, ¿no? Yo creo que esto era una cosa que se debía hacer, probablemente se debería haber hecho hace ya un tiempo, y permite de alguna manera pues poner, ¿no?, la mirada de la Constitución sobre la discapacidad en el discurso de los derechos humanos. Esto, obviamente, además, también es cierto que en estos años que han pasado, en donde la reforma pues parecía que se iba a producir, pero no existía ese acuerdo, pues el texto de la reforma pues se ha ido mejorando y se han añadido algunas cuestiones que en los primeros borradores de la reforma pues no aparecían, porque obviamente hay una cosa súper importante que es el cambio de denominación, ¿no? Claro. El dejar a un lado ese término, ¿no?, de disminuidos, ¿no? Pero con esto no basta, ¿no? Era necesario también, pues en ese artículo, añadir algunas cuestiones importantes. Ahora,
también es cierto que, claro, cuando se abre de alguna manera esa posibilidad, pues esperas más cosas, ¿no? Claro. Esperas más cosas y es posible pues que también este cambio pues se pierda la oportunidad de añadir algunas cuestiones o algunos términos que al final son muy relevantes en el artículo 49. Y también se desaproveche igual la oportunidad de hacer otros cambios que son necesarios. Pero lo primero es felicitarnos. Yo creo que esto era un paso adelante. El mundo de la discapacidad, la lucha contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad lo exigía. Y exigía un cambio cultural y probablemente en la modificación de la Constitución favorezca ese cambio cultural. Pero más allá del cambio de denominación y demás, de manera concreta, ¿qué echas en falta que se podría introducir en la Constitución para que estuviera protegido con el máximo nivel de protección que puede tener un derecho, ¿no? Como son los derechos fundamentales? Porque con un desarrollo normativo a posteriori, como quizás hemos tenido ya algunos, vemos como que a veces se convierten en desarrollos que, depende de quién llegue, puede ser más o menos graciable el resultado del mismo, ¿no? Sí, vamos a ver, esto con esta reforma obviamente no está solucionado la cuestión, ¿no? Como bien dices, porque al final es verdad que todavía los derechos de las personas con discapacidad pues quedan en manos de la voluntad política, del gobierno de turno, del consenso que exista entre las fuerzas políticas y de un poco la actividad que quieran o no realizar en torno a la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Una sería, bueno, ¿qué se le puede echar en falta a la reforma del artículo 49? Y lo otro sería que otros cambios serían necesarios, ¿no? Entonces, bueno, yo en relación con lo primero, ya digo que se han añadido cuestiones importantes, ¿no? La referencia a la autonomía personal me parece muy relevante, a la inclusión social también me parece muy relevante, a la idea de accesibilidad, que me parece fundamental, la idea de participación de las organizaciones, la mención que se hace a las mujeres y a las niñas y niños con discapacidad también, pero es verdad que igual, ¿por qué no? Ya puestos, ¿no? a pedir, pues no habría estado mal quizá haber hecho referencia pues a la asistencia o al propio término apoyos. Yo creo que esto habría sido importante porque nos permitiría luego enganchar de este término, pues enganchar otra serie de cosas y hacer otra serie de exigencias, ¿no? Quizá también, aunque, bueno, ahí está la autonomía personal, pues una mención a la vida independiente, ¿no? Sí. Se hacía antes referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obviamente es un poco lo que está, el faro que ilumina toda esta reforma, y en esa convención pues aparece ese reconocimiento de un derecho a la vida independiente y a la inclusión social de las personas con discapacidad. Pues quizá esta referencia no habría estado mal, ¿no? Pero ya digo, todo esto se convierte en un paso muy importante, pero no lo suficientemente importante como para producir un gran cambio. Claro. Se necesitaría lo segundo que decía, ¿no? Que es el cambio de otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, yo creo que ahí hay un aspecto fundamental que es el hacer una reflexión y un cambio en la manera en la que entendemos las cuestiones sobre la discriminación y la lucha contra la discriminación. Uh-huh. Como se sabe, ¿no? En nuestra Constitución, no quiero ser muy técnico jurídicamente, pero en nuestra Constitución tenemos un artículo, como es el artículo 14 de la Constitución, que habla del principio de no discriminación. Ya desde hace años el Tribunal Constitucional dijo que aunque no había una mención expresa a las personas con discapacidad, debía ser entendidas, la cuestión de la discapacidad debía ser entendida como presente, ¿no? Como una exigencia de no discriminación. Pero tenemos un problema creo que más importante, y es que nosotros, el problema en muchos casos de las personas con discapacidad, lo decía antes, es la existencia de discriminación.
Y nuestro diseño constitucional lo que hace es que estas cuestiones de discriminación se puedan solventar a través de legislación ordinaria. Claro. Mientras que la regulación sobre los derechos fundamentales exige lo que llamamos una ley orgánica. Uh-huh. ¿Qué ocurre aquí entonces? Que nosotros, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, cuando se regulan los derechos de las personas con discapacidad, se hace a través de una ley ordinaria. Claro. Cuando se regula la cuestión hace poco, ¿no? La ley de igualdad de trato y no discriminación es una ley ordinaria, y el mensaje que se lanza al ámbito jurídico es que estas cuestiones se pueden solventar a través de una ley menos relevante en el sentido de que exige un menor consenso político que lo que es la regulación de los derechos. Y esto hace, claro, que se entienda, ¿no?, que los derechos o que la regulación sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues, no alcance la misma protección que tienen la regulación de los derechos de todos los ciudadanos. Y yo creo que esto habría que cambiarlo. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, pues esto exigiría un cambio de mentalidad de nuestro Tribunal Constitucional, reformar o quizá reformar el artículo 81, que es algo que pasa en muchas ocasiones inadvertido, que es el que regula las leyes orgánicas. Y luego la otra cuestión sería el llevar el artículo 49 a otro sitio. Claro. ¿Qué ocurre? Que el artículo 49 pues está en una parte de la Constitución, que es el capítulo 3 del título 1, que es una parte en donde se habla de los principios rectores de la política social y económica del gobierno, donde aparecen los derechos o una serie de garantías mucho menos protegidas que el resto. No basta con esto. Claro. Esto es un paso adelante, pero claro, sería mucho mejor si lo que buscamos es la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad, quizá afrontar estas otras cuestiones que me parecen igual de relevantes. Lo que pasa es que según está el patio y la gobernanza de este país, me temo que va a ser muy, muy complicado, ¿no? Bueno, cuestiones tan importantes que no pasen desapercibidas como es que se aprueban por leyes ordinarias cosas tan importantes que deberían de ser aprobadas por leyes orgánicas. Como bien dice nuestro catedrático, pues requieren de mayor consenso y tienen un nivel de protección mucho más alto que una ley ordinaria. Por tanto, bueno, pues eso es así de claro cuando vemos que hay... Porque yo también creo que es relevante ver si hay compromiso no político. Porque si hay compromiso político, al final, esté o no en la Constitución, que sería deseable, pero si al final el consenso se consigue por una ley orgánica de mayor protección, pues quizás hubiera voluntad y mejoría en la calidad del colectivo, ¿no? Claro, sin duda, ¿no? Esto también es un problema de compromiso político y de cambio en la cultura de nuestros políticos, claro, ¿no? Al final, en muchos casos, la visión de la discapacidad presente en la sociedad, pues lógicamente es la que tienen los políticos en el Congreso. Claro, y esto requiere, ¿no?, pues un cambio en la manera de afrontar esta cuestión. El ideal sería el que no hubiese un artículo sobre las personas con discapacidad. Claro. Ese sería el gran ideal. O sea, hubiera conseguido ya toda la integración. Efectivamente, cuando en esta reforma, por ejemplo, se habla de se dice se regulará por ley la protección especial. Bueno, el ideal sería que no fuese necesario eso, que las personas con discapacidad pues tuviesen la misma protección, las mismas garantías que cualquier otro derecho. Pero claro, esto la realidad es otra y se exige una protección que a mí me gustaría que en vez de hablar de protección especial, pues hablase de protección reforzada. Pero claro, voluntad política, cultura de derechos en el ámbito de la propia legislación, en el ámbito parlamentario. Esto no es sencillo, pero sería muy importante, claro. Sí, así tendríamos, por ejemplo, veríamos cómo sale para adelante la ley contra el ELA, ¿no?, y todo ese tipo de leyes, ¿no?, que en definitiva al final son derechos que estarían muy protegidos en la Constitución y que al final no tendríamos que estar, bueno, pues rogando cosas que entendemos pueden ser, pues, de justicia para muchas personas, ¿no? Oye, no te puedo dejar ir sin antes preguntarte algo que es, bueno, conocido por todos también, que es la modificación del Código Civil, que ha habido ahí una circunstancia
que no saben muy bien cómo van a encajar las propias personas con discapacidad que antes estaban incapacitadas o tuteladas. Esto genera un antes y un después, porque yo creo que hay seguridad, creo que la hay. Lo que hay también es falta de información a las familias y a la sociedad sobre estos cambios, pero yo creo que hay seguridad en este sentido, ¿no? Bueno, el cambio, de nuevo, ¿no? Ese cambio que se produjo en el Código Civil era un cambio que había que realizar. La incapacitación era, como en muchas ocasiones se ha dicho, la muerte civil de las personas. Lo que ocurre es que, claro, cambiar la normativa en un aspecto como es el de la capacidad, que ha sido el punto central de buena parte de lo que es el derecho privado, no es fácil. Se requiere, de nuevo, formación, se requiere unos años también de comprensión en todos los ámbitos, por parte de los operadores jurídicos, por parte de las propias personas con discapacidad y de sus familias, pero yo estoy seguro que dentro de unos años y con una perspectiva, con todos los problemas que se están suscitando, que se irán arreglando, ¿no? Pues veremos cómo esto ha sido un gran paso adelante para las personas con discapacidad en términos de derechos y en términos también de responsabilidades, porque van unidas las dos cosas. Sí, bueno, sabemos que está habiendo un aumento de los litigios para resolver distintas dudas que se puedan tener al respecto, y entendemos también que hay un cierto rodaje y que es algo muy novedoso, pero que va muy en la línea de la propia convención, ¿no? Digamos que en alguna ocasión, claro, queremos que sea por una convención, estamos presionando, pero luego llega la aprobación y resulta que no nos gustan ciertas cosas por los cambios tan importantes que suelen pasar, ¿no? Claro, porque el mundo de los derechos es un mundo de responsabilidades, de obligaciones y esto, pues en ocasiones, en entornos en donde hay mucha protección o mucho paternalismo, esto es complicado. Pero ya digo, esto es un gran paso adelante, y con formación, con concienciación, con sensibilización, pues lo iremos viendo cómo estos problemas que suscita la reforma se van resolviendo. Pues bueno, han oído ustedes una voz autorizada, por lo menos no de ningún partido, por supuesto, pero sí de un conocimiento jurídico importantísimo, con lo cual cada cual que saque su propia conclusión. Lo que sí que creo que todos coincidimos que un mero cambio de nombre no es suficiente, así que cuando lo digan nuestros políticos, que tomen buena nota y que sigan trabajando para hacer algo más importante que esto, ¿no? Así que nada, Rafael, muchísimas gracias por todo, de verdad, ha sido un gusto, un regalo venido de Reyes que estés hoy aquí con nosotros, y hasta otro día. Muchas gracias a ti, Javier, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Bueno, pues tenemos a nuestro segundo invitado, con el que vamos a hablar de cuestiones que seguramente, si no les ha pasado a ustedes, pues a lo mejor han oído hablar a alguien que le ha podido pasar y que no ha sabido cómo actuar, ni qué hacer, ni cómo reclamar. Hablamos de las negligencias médicas, que nos parece que muchas personas pues al final no pueden o no reclaman sus derechos o sus indemnizaciones, pues por mero desconocimiento. Así que hemos llamado a Lorenzo Pérez, que es presidente de Fidelitis, que son expertos en derecho laboral y a la seguridad social, y en especial en obtención de prestaciones por incapacidad permanente y negligencias médicas, bueno, pues comprometidos con la protección de los derechos de las personas con enfermedades graves o incapacitantes, y tienen más de 15 años de experiencia en la consultoría legal. Querido Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, encantado de saludarle. Aquí en el estudio estoy yo mismo y está Cristian, que es del departamento jurídico de nuestra entidad. Pero yo quería comenzar, primero agradecerle su presencia hoy en este programa, y luego preguntarle, en el caso de que ocurra una negligencia médica, bueno, que eso habrá que ver si lo es o no lo es, pero que pensemos que no han actuado bien los médicos con nosotros, en fin, en definitiva, cuando uno le sobreviene una circunstancia de estas características, ¿qué es lo primero que recomienda usted que tiene que hacer? Pues lo primero que hay que hacer, sin ninguna duda, es analizar la viabilidad del caso, es decir, si efectivamente se ha producido esa negligencia médica o esa mala praxis, para saber si realmente merece la pena o no meterse en un procedimiento que es largo, que es delicado, también para los familiares que han
sufrido esa negligencia, esa posible negligencia, y que puede terminar siendo muy costoso, porque de no haber negligencia y meterse en ese procedimiento, el demandante puede ser condenado en costas. Claro, por eso... Es decir, hay que hacer un análisis muy profundo. Por eso lo principal que hay que hacer es, entiendo, que contactar con un buen abogado experto en la materia, ¿no? Y de ahí, pues entiendo que cuál es el primer paso que se da, se habla con peritos judiciales o cómo se hace la primera intervención. Bueno, te digo cómo trabajamos nosotros, que es, creo, la mejor fórmula para que se garantice una información fluida y un análisis completo y profundo de cada caso. Lo que nosotros hacemos primero es recibir la documentación que pueda tener el demandante, el posible demandante, recibir toda la documentación, cuanta más mejor, obviamente, y que nos relate, que nos detalle con el mayor posible número de detalles o lo más detallado posible cuál es el relato de lo que ha sucedido a su entender. Cómo se han ido sucediendo los hechos, a qué conclusión llega él en función de lo que ha pasado o ha ido pasando, y todo lo que pueda documentar de todo lo que nos está describiendo es al final lo que podrá ser objeto de demanda, ¿no? Todo este análisis lleva una doble analítica, por un lado la jurídica y por otro lado la médico-pericial. Al final nosotros lo que hacemos es, con nuestra directora médica del gabinete pericial, hacer un análisis médico-jurídico del caso, porque aunque muchas veces entendemos que ha habido una negligencia, en este tipo de casuísticas lo fundamental es poder probarlo, y poder probarlo en base a todos los criterios, no solo médicos, sino también jurídicos. Es decir, los dos ámbitos son muy importantes a la hora de poder analizar si ha habido o no una negligencia médica o una mala praxis. Claro, porque todo el mundo, pues cuando le ocurre algo así, lo primero que se le viene encima es una rabia e impotencia, que quiere responsabilidades y sobre todo salvaguardar su futuro, que muchas veces pues genera unas incapacidades severas que impiden trabajar, volver a la actividad laboral o a una vida normalizada, porque dependen de ella de otras personas, dependiendo un poco de su gravedad, ¿no? Pero a partir de aquí, ¿qué coste puede tener esto? Lo digo porque hay personas que piensan que meterse en temas jurídicos no es muy elevado, pero cuando nos metemos en un fregado de estas características, ¿quiénes intervienen? ¿Procurador, abogado, peritos? Sí, los dos primeros implicados son el abogado y el perito, que es como trabajamos nosotros. El procurador ya viene a partir de que se inicie la vía judicial, porque primero hay que hacer un acercamiento extrajudicial a la entidad, a la institución a la que se demanda o a la persona física o jurídica a la que se demanda, y si después de ese acercamiento extrajudicial en el que se solicita una serie de indemnizaciones, etcétera, no hay una respuesta adecuada o no hay ni siquiera respuestas, pues ya sí que hay que iniciar la vía judicial, y ahí sí interviene el coste del procurador. En nuestro caso, que solo trabajamos a éxito, es decir, solo cobramos honorarios si ganamos los casos, tenemos que ser muy, muy, muy precisos con toda la información que damos a nuestros clientes. Inclusive en nuestro caso, solo cobramos el peritaje incluido de los honorarios a éxito, es decir, cobramos un porcentaje de la cantidad que reclamamos como indemnización. De ahí que no suponga un problema el meterse en una demanda de este tipo, siempre y cuando tengamos claro que es viable. Y por eso es tan importante o importantísimo o fundamental ese análisis previo, porque tanto para la persona que quiere demandar como para nosotros, hacer lo contrario, es decir, meterte en un pleito que no sea viable, puede suponer para nosotros tirar nuestro trabajo a la basura, por así decirlo, claro. Y para el demandante no solamente no conseguir la indemnización más el coste moral que supone todo este procedimiento, sino además, lo que te decía, incurrir en unas costas judiciales, tener que pagar
al demandado hasta el 30% de los honorarios que hayamos solicitado como indemnización. Claro. O sea, que podemos meterse en un charco importante. Claro. Tenemos en el estudio a Cristian que le quiere preguntar. Hola, Lorenzo. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué tal, encantado. Cuando suceden estas circunstancias, muchas veces a nosotros lo que nos suelen preguntar nuestros usuarios es principalmente, ¿tenemos que contactar directamente con el hospital? ¿Tenemos que hacer algún tipo de reclamación al hospital directamente? ¿O podemos acudir directamente al profesional para que ellos nos lleve el procedimiento? O sea, en ese primer contacto, aparte de recabar todavía la información, ¿qué tenemos que reclamar directamente al hospital o algo? En este sentido, ¿hay alguna actuación previa antes de ir al profesional? Mi recomendación es que no hagáis absolutamente nada, y menos en casos de negligencia médica, que esté fuera del ámbito del asesoramiento especializado. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que hagáis previo, aunque sea una negociación extrajudicial, por muy liviana que sea, una mera conversación, puede dejar rastro, que puede perjudicar luego al resto del proceso. Más y más si es por escrito. O sea, si dentro de la negociación extrajudicial que se vaya a hacer con, imagínate, el hospital X, porque entendemos que ha habido una negligencia, que no se ha tratado correctamente al paciente, etcétera, etcétera, y dentro de las explicaciones que estamos dando se comete algún error, que es bastante común el que se pueda cometer, porque obviamente no la persona, el paciente o sus familiares no son expertos en la materia, pues todo eso va a dejar rastro. Entonces es preferible que todas esas actuaciones previas, lo que se llama la negociación extrajudicial, como sabes, se hagan siempre supervisadas, incluso ya directamente a través de un abogado experto en la materia que dirija el contenido exacto al demandante, al posible demandado, con los puntos que se deben tratar en cada caso y con el contenido correcto que vaya a servir de guía para esa negociación extrajudicial. Perfecto. Y luego, por otro lado, ha comentado Javier que también soléis llevar bastantes casos de incapacidad permanente. Entonces, bueno, hemos podido ver algunos casos en los que nuestros usuarios, por norma general, pues están un poco reacios a llegar a la vía judicial después de la ardua tarea que ha sido que la Seguridad Social les acabe reconociendo esa incapacidad permanente. Entonces, te quería preguntar un poco, pues, cómo ves tú esta situación y cómo les animarías a muchos casos en los que obviamente tienen esa posibilidad de que se les reconozca la incapacidad permanente, pues cómo ves tú desde ese lado la posibilidad y si les animarías a ello. Pues mira, hay un dato que es demoledor, y es que en la vía administrativa la Seguridad Social concede menos del 10% de las incapacidades permanentes que debería conceder. ¿Qué significa esto? Que si no reclamamos, que los españoles somos mucho de quejarnos, pero poco de reclamar, si no reclamamos y acudimos a los tribunales de justicia, difícilmente la Administración nos va a reconocer nuestros derechos a la primera. Por lo tanto, pues igual que hemos dicho que para una negligencia médica hay que hacer un estudio de viabilidad, para una incapacidad permanente hay que hacer lo mismo. Hay que decirte, oye, mira, a ti te corresponde una total, una absoluta o una gran invalidez. Si te la deniegan, pues habrá que reclamarla, porque si te corresponde, tú sabrás si quieres regalar el dinero al Estado o no, pero por lo menos debes saber si te corresponde o no, y si te corresponde hay que llegar incluso al Supremo, al Constitucional, o como hemos hecho en algunos casos, hemos llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, que no hay que pararse en la vía administrativa, porque en esa vía la Administración sabe que la mayoría de la gente, más del 70% de la gente, no continúa con los procedimientos en la vía judicial por dos motivos. Uno, por desconocimiento, o dos, porque al final es verdad que tienes que ir con un abogado, y la mayoría de los abogados cobran por adelantado. Eso es, sí. Entonces, totalmente. Y sin garantías de éxito, con lo cual, si tú no tienes una garantía de éxito y te cobran por adelantado, pues hay mucha gente que dice, pues virgencita, que me quede como estoy.
esa es la baza con la que está jugando la Administración para seguir denegando y de alguna manera conculcando los derechos de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, Lorenzo. Pues una pena que el tiempo pase tan deprisa y que nos tengamos que despedir porque quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, seguramente que habrá oportunidad para que en otra ocasión puedas responder a más dudas que seguro que nos pueden transmitir todas aquellas personas que nos escuchan. Así que nada, le emplazo a que en otra ocasión podamos volver a vernos. Cuando queráis. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, y toca el final, pero esto significa que ya queda menos para el siguiente programa, con lo cual nos vamos contentos. Decirles que, o recordarles que a lo primero les comentaba que traemos un regalo, y es que, bueno, pues por gentileza de Radio Intereconomía vamos a estar el domingo también en antena de 6 a 7 de la tarde, es decir, estaremos como hoy lunes por la mañana de 6 a 7 y los domingos de 6 a 7. Cambia el día y la hora, uno por la mañana y otro por la tarde. Así que nada, ha sido un placer. Este es el regalo que les dejamos por Reyes. Esperemos que disfruten. Nosotros lo hacemos todos los días que estamos con ustedes. Y nada, un buen día y una buena semana. Un beso fuerte para todos. Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.